Bueno, las mamás, ¿tienen alguna hija que quiera ser científica? Levante la mano. ¿O alguna de las mujeres acá soñó con ser científica cuando era niña? ¿O sueña? ¿Sí? Bueno, pues acá vamos a tener la dicha de tener una mujer científica que está haciendo investigaciones de calidad mundial que se pueden aplicar no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Entonces, quiero dejar con ustedes, y es un gran honor tenerla acá, a Isabel Amorín. Hola, pues qué gusto estar aquí y ver a tantos jóvenes y niños también. Entonces, pues quiero que veamos algunas frases. ¿Cuántos no han escuchado la frase, esa carrera es para hombres? O las mujeres les va mejor en carreras lingüísticas o artísticas. ¿Lo han escuchado? ¿O qué tal? Mija, no, ese es un juguete para niños. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Es esto realmente cierto? ¿Qué dicen los estudios? Pues los estudios, las estadísticas, lo que prácticamente nos dicen es que somos pocas. Mujeres universitarias hay bastantes, de hecho superamos a los hombres. Pero cuando vemos las carreras de ingenierías y ciencias exactas, ahí seguimos siendo pocas. Y quiero hacer énfasis en las ciencias exactas, porque hay estadísticas que dicen que en Guatemala tenemos una gran cantidad de mujeres en ciencia. Y eso es cierto, y estoy muy feliz de ser egresada de una facultad que su mayoría son mujeres. Pero esto sucede en ciencias aplicadas y en ciencias biológicas. Pero cuando vemos en ingenierías y ciencias exactas, tales como física, matemática, química, la historia es otra. Entonces, les quiero mostrar algunas fotografías de mi vida universitaria. Esa soy yo en la universidad y como pueden ver, un ambiente dominado por hombres. Ellos son mis mejores amigos, lo aclaro, los quiero un montón. Sin embargo, muchas veces me tocó ser la única mujer en el aula. Entonces, ¿por qué somos pocas? ¿Será por habilidades, por preferencias? ¿Qué determina eso? El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto es como un recordatorio de que la mujer y la ciencia desempeñan un papel importante en el desarrollo de tecnología. ¿Y por qué se incluye a la niña? ¿Por qué incluimos en ese día a la niña? Se incluye por dos cosas. Número uno, porque sabemos que lo que desarrollamos en la infancia repercute de cómo vamos a ser como adultos. Además, que tristemente los problemas de las mujeres en la ciencia inician siendo niñas. Entonces quiero que veamos estas dos imágenes. Son dos escenas que no son comunes, ¿no? Pero si vemos la imagen de la derecha, ¿acaso no hemos empezado a normalizar un poco más la imagen de la derecha? ¿Cuántos ven esos programas de niños que concursan en concursos de cocina? ¿Acaso no hay ya bastantes niños? ¿Cuántos chefs hombres hay? Entonces, ¿por qué logramos hacer una diferencia en esta imagen de la derecha? Sin embargo, la imagen de la izquierda todavía nos parece extraña. ¿Qué sucedió en mi caso? Pues a veces creo que fue un hechizo mágico porque hice la travesura de quitarle el bonete a mi papá el día de su graduación y ahí empezó todo. Pero no, tenemos que ver un poco más a mi infancia. Mi infancia, pues yo fui una niña normal. En mi casa, pues no habían tantas reglas y podía hacer cada día lo que yo quisiera hacer. Entonces un día jugaba muñecas por horas y al otro día jugaba herramientas y me creía la ingeniera biomédica. Y es que creo que eso es lo que tenemos que hacer, permitir a la niña ser. Como pueden ver, yo tenía muñecas, muchas muñecas, todas universitarias, claro, y mi papá le hizo pequeños birretes y títulos universitarios a cada una de ellas. Entonces, ese no es el problema. A veces como sociedad siento que nos tendemos a pasar al otro lado de la moneda, a radicalizar las situaciones. Y ahora siento que estamos en un momento, en el momento de las antiprincesas, no las muñecas, odio el rosado. Mi color favorito es el rosado. Y les voy a explicar por qué. Acá está el espectro electromagnético y ahí están todos los colores. ¿Dónde está el rosado? ¿Lo encuentran? No aparece ahí.
porque no existe ahí. Y si no existe ahí, ¿por qué lo vemos? El rosado es un producto de nuestra imaginación. Nuestro cerebro se está confundiendo y está viendo algo que realmente no existe. Entonces, cada vez que ustedes ven algo rosado, realmente no existe. Es su cerebro imaginándoselo. Entonces, para mí, es mi favorito, porque me recuerda dos cosas. Uno, que los sentidos nos engañan. Y número dos, que nuestro cerebro puede crear cosas que realmente no existen. Cosas como las que vamos a hablar hoy, que no existen, son creencias, son miedos impuestos. Entonces, pues esta fue mi infancia. Siempre quise ser científica. No sabía en qué área me iba a desarrollar, pero siempre quise ser científica. ¿Y esto por qué fue? ¿Qué fue lo que me marcó? El que se lleva el premio es mi papá. Mi papá, junto a mi mamá desde hace más de 20 años, desarrolla divulgación de la ciencia en este país. Él ha sido pionero en llevar ciencia a miles de niños. Y como pueden ver, yo desde los 5 años me uní a esta iniciativa. Entonces siempre he estado en temas de ciencia. Por lo cual he podido trabajar con niños. Y aunque ahora esté trabajando en las investigaciones que más me gustan, nada se compara con trabajar con niños. ¿Por qué? Estos niños siempre me hacen reír, siempre me muestran una forma pura de ver el mundo, porque no tienen todos esos estereotipos y esos miedos que tenemos como adultos. Y de hecho ahí lo que estamos haciendo es ciencia de polímeros. Estamos trabajando con la misma molécula que yo de lunes a viernes utilizo para hacer membranas funcionalizadas para la regeneración de heridas, y el fin de semana hacemos gusanos locos y nos divertimos. La ciencia es la misma, la explicación igual, lo único que cambia es el enfoque que le damos. Y bueno, entonces en la primera infancia somos iguales, no hay esos miedos. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Conforme vamos creciendo, empieza el problema. Y en el colegio siempre me motivaron a hacer actividades de ciencia. De las ventajas que tuve fue que estudié en un colegio de mujeres toda la vida. Y de las cosas buenas que eso tiene es que como no hay hombres, no te comparas con nadie y puedes desarrollarte plenamente. Eso debería de existir en cualquier momento, pero tristemente no sucede. Entonces, ¿qué es ese estereotipo? Sentirnos inferiores cuando creemos de que estamos desarrollando algo diferente. Entonces les muestro un estudio. A un grupo de niños les pusieron a dibujar esta imagen. Solo que a un grupo de niños y niñas les dijeron que era un examen de geometría y a los otros les dijeron que era un examen de dibujo. ¿Cuáles fueron los resultados? Actuaron completamente diferente. Las niñas, bastante, les fue mejor cuando les dijeron que era un examen de dibujo versus cuando era un examen de geometría, lo cual nos muestra que al sentirnos inferiores en geometría limita nuestro desarrollo. Esto no puede ser. Son miedos impuestos. Entonces, pues la niña científica tenía que optar por una carrera en la universidad y me decido por la química luego de pasar por muchas áreas porque como pueden ver, la química lo es todo. Pero tenía dos miedos, la matemática, la habilidad espacial y la matemática. En cuanto a matemáticas, pueden leer una nota que le hice a mi mamá cuando tenía 8 años, me costaban mucho las tablas de multiplicar. Entonces llego a la universidad y me miro mate 1, 2, 3, 4, 5 y pues me asusto, ¿no? Me daba terror. Resulta que no soy la única que le daba miedo a las matemáticas. En general, en todos los países tenemos una brecha de género en cuanto al temor a las matemáticas, excepto en países asiáticos. ¿Será por genética, por creencias, cultura? ¿Qué creen? Ahí se las dejo para que piensen cuál es el problema. Mejor pasémonos a mi otro miedo. La habilidad espacial. Y es que esta habilidad espacial, yo sabía que no era un examen inventado de la universidad, era lo que iba a realizar porque siendo química necesitaba ver cómo las moléculas iban a interactuar en el espacio. Y yo era mala para eso, entonces me daba terror. Lo que me recuerda a que hace unos días hablando con un amigo sobre qué carro comprar, él me recomienda que compre un carro pequeño. Y me dice, es que ustedes las mujeres tienen problemas para estacionarse. Entonces es mejor que se compren un carro pequeño. Tenía todas las ganas de decirle, no, eso no es así. Pero soy científica. ¿Y qué creen si yo les digo que hay estudios que demuestran que sí,
presentamos una desventaja en una habilidad espacial respecto a los hombres. Y es que es triste, porque no es una desventaja que presentamos porque nuestro cerebro sea diferente. Es una desventaja que presentamos por los juegos que desarrollamos en nuestra primera infancia, porque estas imágenes no son normales, porque por estereotipo no jugamos con carritos y bloquecitos. Entonces el hombre presenta una ventaja porque en su primera infancia, lo que nos hablaban, de 0 a 6 años desarrollaron esta habilidad. Y nosotros nos toca desarrollarla siendo adultas. Entonces es mucho más difícil. Entonces, si conocen niñas, por favor, invítelas a poder desarrollar esta habilidad desde antes, porque no es justo que tengamos que aceptar que hay una desventaja, pero porque a alguien le ocurrió que ese no era un juego de niñas. Y bueno, pues las matemáticas no fueron tanto problema al final y pude ir pasando mis años de universidad siempre con un gusto por lo ambiental. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Estudiar una ciencia pura no es cosa fácil, requiere de mucho estudio, requiere de horas de laboratorio y encima de todo tener que estar con prejuicios de que me decían que no era química, que mi carrera, que me cambiara de carrera. Tener que escuchar a veces hasta que decían que era bonita, entonces que me tenía que cambiar de carrera. Cosas sumamente injustas. Entonces fue bastante difícil, pero con perseverancia y constancia lo pasé. Y para mostrarles lo difícil que fue, les quiero mostrar 2 de las fotos más vergonzosas que tengo, pero de los mejores momentos. Alguien que llega así al día de su cierre de pensum y llega con esa cara de satisfacción tan vergonzosa para el día de su graduación, significa que en serio le costó. Y créanme, a mí me costó un montón. Pero bueno, ¿por qué estoy acá? En el tiempo de todo esto, me intereso por las cáscaras de camarón, por un compuesto dentro de ellas. Los alquimistas, ellos fueron los primeros químicos y trataron de pasar todos los metales al oro. Yo trato de ser como una alquimista moderna y tratar de encontrar en el desecho productos de valor. Y pues las cáscaras de camarón tienen una característica bastante importante y eso nos puede ayudar a generar estos productos, que es con lo que he estado trabajando. En lo primero que lo apliqué fue en aguas residuales, porque resulta ser un muy buen absorbente de los colorantes textiles. Con esto me pude ir a la John Water Fellowship, en la cual estuve compartiendo en Suiza con 14 jóvenes de países en vías de desarrollo que estaban implementando proyectos de agua y saneamiento. La persona que hoy viene aquí no fue la persona que se fue hace un año. Yo aprendí tanto de todas estas personas y de esa experiencia. Y entonces les quiero presentar a 4 chicas, porque estamos hablando de chicas. Ellas son 4 de mis amigas. Nuja, ella tiene 18 años y está desarrollando un filtro de arena para poder eliminar los metales del agua. Ana está utilizando la tecnología SODIS para poder descontaminar el agua de Brasil. Purva hace biocarbono para poder descontaminar el agua en India. Y Sara hace sistemas acuapónicos para darle de comer a gente en Sudáfrica. Ella está en Oxford ahora. Todas ellas empezaron siendo niñas, sus proyectos. Y han sido una gran inspiración y yo creo que todas podemos realmente llevar la ciencia e impactar en la comunidad. Con esto pude presentar el proyecto en varios países, pero lo más importante fue poder desarrollar una tecnología en Guatemala, con la experiencia de Guatemala y para el alcance de los pequeños productores que normalmente no tienen una forma de tratar sus aguas residuales. Siendo curiosa, en menos de un año le encuentro otras aplicaciones y lo que les puedo decir es apliquen a todo lo que les mueva algo, apliquen, porque de 500 veces que ustedes aplican salen 2 y esas son las que valen. Entonces, pues puedo empezar a desarrollar estas membranas que tienen una capacidad antimicrobiana y que permiten la regeneración de heridas y en esto pude estar en Costa Rica realizándolo y como lo que más valoro es poder, que ya tenemos membranas realizándolas desde el desecho. Entonces, desde el desecho que se produce en Guatemala, podemos tener ahora una membrana con estas características. Y pues acá les muestro, y como decían antes, yo les dije acá dificultades que yo presenté.
siendo una niña y siendo una joven que tenía alimentación, que tenía una familia y que me pude dedicar a mi carrera a tiempo completo. Pero ¿qué pasa con una niña que tiene que acarrear agua en vez de ir a la escuela, que está desnutrida o que no tiene un hogar? Si para mí fue difícil, con todos estos estereotipos y todos estos miedos, para una niña en estas condiciones es imposible. Pero les muestro estas imágenes para que comparemos Suiza versus Guatemala, para que veamos que otra realidad es posible, no para que nos sintamos tristes, sino para que veamos que si en serio le damos valor a cada niña, si cada niña que quiere ser científica tiene una solución para un problema de este mundo, creo que es bastante importante ponerle atención. Y si invertimos en esa niña, si invertimos en ciencia, las dos cosas van a ser invertir en desarrollo. Gracias.